Hola, te quiero dar la bienvenida y también invitarte a que puedas cantar con nosotros estas canciones. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Nos unimos como familia, pero también como iglesia por este medio. Hoy me presento ante ti y solo hay algo que puedo decir. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Todo lo tengo por ti. Las bendiciones que vienen a mí. Gracias, Dios. Gracias, Señor. De corazón quiero alabar y bendecir tu nombre, oh Dios. Gracias, Dios. Quiero darte gracias, Señor. Gracias, Dios. Quiero darte gracias, Señor, por lo que has hecho en mí, porque tu luz ha cambiado mi ser. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por mis pecados limpiar y por librarme de tanto dolor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. De corazón quiero alabar y bendecir tu nombre, oh Dios. Gracias, Dios. Quiero darte gracias, Señor. 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 Vamos a declarar que grande es nuestro Dios y infinito es su poder. Así que cántalo con todas tus fuerzas. Grande eres, infinito Dios, mi adoración la rindo solo a ti. Tan grande es tu voluntad, alegraste mi corazón. Basta con tenerte, para nada más querer. Puedo disfrutar de tu grandeza. La tierra hoy está cubierta de tu gloria y en mi vida se desborda. Tú eres Señor, el gran yo soy, con excelencia hiciste en mí un corazón para adorarte y en todo tiempo buscarte. Grande eres, infinito Dios, mi adoración la rindo solo a ti. Tan grande es tu voluntad, alegraste mi corazón. Basta con tenerte, para nada más querer. Puedo disfrutar de tu grandeza. La tierra hoy está cubierta de tu gloria y en mi vida se desborda. Tú eres Señor, el gran yo soy, con excelencia hiciste en mí un corazón para adorarte y en todo tiempo buscarte. Tú eres Señor, el gran yo soy, con excelencia hiciste en mí un corazón para adorarte y en todo tiempo buscarte. Poderoso Dios, infinito Dios, con toda excelencia te quiero adorar.
Poderoso Dios, infinito Dios, con toda excelencia te quiero adorar. Poderoso Dios, infinito Dios, con toda excelencia te quiero adorar. Tú eres Señor, el gran yo soy, con excelencia hiciste en mí un corazón para adorarte y en todo tiempo buscarte. Tú eres Señor, el gran yo soy, con excelencia hiciste en mí un corazón para adorarte y en todo tiempo buscarte. Buenas tardes, amada iglesia. Quiero compartirte una poderosa palabra que está en 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7. Y léelo en tu casa. Yo solamente quiero animarte y resaltar dos cosas. La primera es que Dios nos anima a que debemos sembrar generosamente. Y la segunda es que debemos hacerlo con gozo y con alegría. Y todas las cosas que hagamos para Dios, tenemos que hacerlas de corazón. Y yo te animo que tu ofrenda y tu diezmo sean dados con generosidad y con gozo y con alegría. Porque Dios dio a su Hijo lo más preciado que Él tenía por vos y por mí. Y nosotros debemos honrar a Dios por sobre todas las cosas. Dios tiene que estar en primer lugar. Y tenemos que darle todo lo mejor, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y yo te animo a que lo puedas hacer en este tiempo de prueba, de dificultad, que pueda honrar a Dios y que lo pueda hacer de esta manera. Lo puedes hacer por Mercado Pago o por transferencia bancaria. Y si no lo podés hacer, muy pronto vamos a estar juntos y lo vas a poder hacer. Dios te bendiga mucho, iglesia. Cuando pues el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, vamos a dejar allí nada más, pero tengamos en cuenta que habían encarcelado a Juan el Bautista. Y los fariseos, era la cúpula religiosa gobernante de aquel entonces, pensó que ya el problema de los cristianos se había acabado para siempre. Sin embargo, ellos no sabían que venía otro superior a Juan el Bautista, con muchísimos más frutos que Juan el Bautista, Jesús. Y Jesús entendía todas las cosas, y nosotros también tenemos que entender las cosas, y eso requiere un discernimiento espiritual más que natural. El natural ya es propio porque nos damos cuenta por lo que los medios transmiten, pero Jesús aquí nos enseña algo muy importante. Fíjense, dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Eso que entendió Jesús lo obligó a salir de Judea. En Judea estaban los fariseos y se tuvo que ir a Galilea. Jesús no quería confrontar, Jesús no quería contender. Y este es un punto muy importante que quiero compartir con vos, iglesia. Nosotros tampoco estamos para contender. Contender significa pelear. Pulsear de igual a igual con otra persona tratando de ganarle en un duelo. Jesús podría haberlo hecho, obviamente, pero no lo hizo. Él evitó la contienda y nosotros también tenemos que evitar la contienda. Si queremos tener frutos, no podemos pelear, no podemos mostrar arrogancia, ni orgullo, ni hacernos los muchachitos o las muchachitas o los que la ganan toda. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchas personas a través de ese carácter fuerte o intolerante demuestran la carne, las bajas pasiones y el orgullo y la humanidad que todavía no han crucificado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado.
Yo me acuerdo una vez que estábamos en la iglesia, en una situación, y vino una persona de afuera y nos confrontó con una circunstancia X, y la persona que estaba conmigo inmediatamente como que sacó pecho y quiso ganarle la pulseada. Yo lo miré fijo y no pude evitar, pero esta persona fue como que se lo quería pasar por encima a esa otra persona. Y eso generó un ambiente de mucha tensión, generó una situación muy incómoda que no daba ningún lugar a que el Evangelio de Jesucristo pudiese ser predicado. Y eso es lo que nos hace perder muchas oportunidades. Hay personas que me dicen, yo no puedo soportar, me indigna cuando insultan a Dios, cuando insultan a la iglesia, cuando le insultan a usted. Bueno, a nosotros nos defiende Dios y tenemos que confiar en ello, pero no podemos estar peleando de igual a igual porque nuestras armas no son materiales ni físicas, ni tampoco el orgullo que a veces se da a través de un insulto o de una palabra subida de tono. Tengamos mucho cuidado y armémonos del espíritu de Jesús, de mansedumbre, de amor, de paz, de paciencia y de saber que es Dios quien hace la principal tarea. Por lo tanto, aquí yo lo veo a Jesús muy sabio para evitar la contienda y se fue directamente a Galilea saliendo de Judea. Pero el segundo punto tiene que ver con que aquí vemos como que Jesús estaba yéndose simplemente a Galilea y no es tan así nomás. ¿Por qué? En aquel entonces, políticamente y geográficamente, Israel se encontraba dividido por tres zonas muy marcadas. Judea al sur, Samaria al centro y Galilea al norte. Y Jesús tenía que ir al norte. Y mucha gente evitaba, y principalmente los judíos, pasar por Samaria. No querían saber nada con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los consideraban bastardos o mestizos o personas que no eran completas porque no eran judíos de pura cepa. ¿Por qué? Porque se habían mezclado los judíos con los asirios. Cuando invadió Asiria a Jerusalén, se llevó a muchos judíos y trajo asirios a vivir en Jerusalén, y eso produjo una mezcla, y de allí surgen los samaritanos. Y los judíos no querían saber nada con ellos. Y la mayoría, en vez de hacer un viaje de 3 días rumbo a Galilea, se hacían un viaje de 7 días para evitar encontrarse con los samaritanos. Pero Jesús aquí dice algo muy importante. Mira lo que dice en el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Esto a mí me llamó mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque no era una necesidad física. Si bien aquí paró junto a un pozo para tomar agua y era el mediodía, los discípulos se habían ido a comprar comida a un pueblo cercano, pero Jesús dice en el mismo capítulo 4 que él necesita una comida y come una comida que no es la común y corriente, sino que su comida es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, su necesidad no era llegar rápido a Galilea ni acortar el camino, sino encontrarse con esta mujer samaritana, porque él sabía que allí había un fruto, que allí había una persona que iba a necesitar conocer a Cristo. Y Jesús le empieza a hablar de él. Jesús le empieza a hablar de lo que él podía brindarle a esa mujer. Y nosotros también tenemos que hablar de Jesús. Pero aquí el punto al que quiero atraer la atención de ustedes tiene que ver con la necesidad y la urgencia. La necesidad, podríamos nosotros pensarla, era llegar a Galilea. La urgencia, nosotros podríamos pensar, era hacer el camino más corto. Pero no, es una necesidad y es una urgencia vital de que esa persona sea salva. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente acostumbramos a especular con el tiempo y decimos, soy joven, tengo mucho tiempo por delante, o tal persona, bueno, mañana voy, pasado voy, el mes que viene voy, la semana que viene voy, pero no sabemos cuál es el futuro que les espera. Ni siquiera el mañana nos pertenece. Solamente somos dueños del hoy y tenemos que usarlo responsablemente. Pero al mismo tiempo Jesús tenía una necesidad y una urgencia para que esa alma sea salva, esa alma sea convertida, esa alma no se pierda y vaya al cielo. Y quiero decirte, iglesia, por si no lo sabes,
que siempre al lado de un alma moribunda está un ángel de Dios y un demonio, principalmente cuando esa persona se muere, para llevarlo al destino eterno que le corresponde. Si aceptó a Cristo, obviamente va a ir con el ángel de Dios, pero si no aceptó a Cristo y murió en sus delitos y pecados, se va a ir con el demonio al infierno, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero nosotros no podemos especular con el tiempo ni pensar que tiene que estar muriéndose la persona para recién hablarle. Aquí la mujer estaba en un momento puntual de su vida, indudablemente sufriendo, porque estaba sufriendo, el contexto nos explica su sufrimiento, pero Jesús sabía que tenía la urgencia de salvarla, y nosotros también tenemos que tener esa carga, esa necesidad, esa urgencia, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Jesús quería compartir con ella el gozo de la salvación, porque este gozo es indecible, indescriptible para aquellos que lo disfrutan. Y es la experiencia de plenitud que solamente puede dar Dios al alma humana. Por eso aquí encontramos a un Jesús muy sensible, pero muy atento y muy oportuno para no perder ninguna oportunidad. Así que quiero transmitirte esta necesidad y esta urgencia. ¿Por qué? Porque algunos no la toman en cuenta. Yo me acuerdo, y te lo digo porque esto lo aprendí hace muchos años, una vez, ya lo conté a la iglesia, lo saben muchos ya, pero lo repito ahora porque viene al caso. Había una necesidad en un día de terrible frío, que era muy cómodo quedarse en casa y no salir, pero a mí me habían pedido hacer una visita pastoral y yo no tenía ganas de salir. Y le dije a mi esposa, no tengo ganas de salir. Y Katy dice, ¿desde cuándo se lo sirve a Dios por ganas? Y entendí todo. Dije, tenés razón. Y enseguida me preparé, fui, la persona aceptó a Cristo y al otro día murió. Y la hija de esta persona que falleció, me llamó por teléfono agradecidísima y me felicitaba y me decía, la verdad que estoy muy agradecido por usted, pastor, porque vino y hizo que mi papá aceptara a Cristo. Bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido? Yo me hubiera quedado con culpa, pero gracias a Dios aprendí una lección. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos para dar lugar a la necesidad y a la urgencia de salvar las almas para Cristo. Por eso, iglesia, tenés esta necesidad, tenés esta urgencia, pero también la sensibilidad. La tercera cosa que veo aquí es el versículo 6. Jesús dice que tenía cansancio porque era humano 100%, pero también divino 100%, y aquí se negó a sí mismo. Aquí estaba en el medio del fragor del calor del día, en un pozo con un sol incandescente, junto a una mujer que venía a buscar agua. Jesús, ya estaban sus discípulos buscando comida en el pueblo, él podría haberse quedado tirado ahí debajo de un árbol, descansando en la sombra. Sin embargo, aquí se niega y va a hablar con una mujer que estaba necesitada de la salvación. Aquí nosotros vemos a Jesús que también negó su comodidad, se negó a sí mismo. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces te has negado a vos mismo para hacer la voluntad de Dios? Y que hayas dicho, bueno, yo le ofrezco este sacrificio a Dios porque me cuesta hacer lo que me pide que haga, pero lo voy a hacer porque le obedezco y porque sé que le agrada mi obediencia. Bueno, no te imaginas el gozo y la alegría y el deleite que se siente cuando uno se niega a sí mismo para dar paso a la voluntad de Dios. Y aquí Jesús está dando lugar a la prioridad de Dios, que es que las almas se salven. Porque muchas personas no se dan cuenta que esa es la prioridad de Dios. No hay otra prioridad. Podemos edificar templos, podemos hacer un montón de otras cosas, pero la prioridad es que las personas se salven. Dice que el cielo se goza por un alma que se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Y los ángeles cantan alabanzas a Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínate si son un montón de pecadores que se arrepienten.
ni te imaginas el gozo celestial que hay, pero también el gozo en tu corazón de ver que esa persona cambió de vida y aceptó a Cristo por tu intermedio. Yo te quiero desafiar a que vos tengas la experiencia de hacer que otros conozcan a Cristo. Y vas a ver qué preciosa experiencia uno tiene cuando puede llevar a otras personas al camino de la salvación. Ese es el gozo indecible y el gozo del primer amor que tenemos cuando hacemos que las almas se salven. La otra cosa que hizo Jesús muy importante y pertinente en este tiempo es que no discriminó a la samaritana. Los judíos le tenían asco, los judíos la evitaban, y aún esta mujer, con su mala fama, porque había tenido 5 maridos y el que estaba con ella no era su marido, ya se había gestado toda una pésima fama, y esa fama la precedía, es decir, donde iba ella, la fama llegaba antes que ella, y ella estaba sufriendo la discriminación, el rechazo, el desprecio. Imagínate el sufrimiento, imagínate el dolor de esta mujer. Y también pensá que hoy muchas personas están sufriendo la discriminación, el rechazo, el odio, el rencor de mucha gente, inclusive a veces de personas que son amadas y podrían brindarle cariño y sin embargo la ignoran y le pagan con indiferencia. Bueno, todo eso podía ver Jesús en esa persona sufriente. Ayer tuvimos una reunión con pastores a nivel internacional y todos estaban, varios eran de Estados Unidos y todos estaban con esta carga tan grande por el asesinato de este hombre afroamericano allí, George Floyd, en Minneapolis, y veían la crudeza del racismo y cómo estaba fomentándose la violencia cada vez más. También hay un rebrote muy fuerte de neonazis en Alemania que están repeliendo a todos los inmigrantes extranjeros y hay mucho odio y mucha xenofobia. Pero es lo mismo que existía en aquel entonces, porque había mucho rechazo y mucho combate contra los samaritanos. Sin embargo, aquí Jesús ignora todo eso. Él veía al alma vacía, al alma en pecado, y él estaba concentrado en salvar un alma para Cristo. Y por eso venció todos los prejuicios, se enfrentó a esa situación que podría haberle traído mucha crítica y, por supuesto, ganó a esa persona para Jesucristo. Él se sobrepuso a toda discriminación y él pudo hacerlo a pesar de todo lo que la gente de aquel entonces decía de esa mujer discriminada. Yo quiero pedirte que por favor vos no juzgues antes de tiempo ni discrimines a nadie, sino que puedas ver en las personas la necesidad espiritual que tienen, porque el pecado produce culpa, remordimiento y condenación, y la Biblia dice que muerte también. Pero también las personas que no expían sus pecados a tiempo, ese pecado se convierte en una carga muy pesada en su conciencia que hace que les torture la existencia. Y si no hay nadie que les pueda decir que para eso vino Cristo, para salvar a las almas y para liberar a las almas y para llevarse las almas al cielo, van a morir sin saberlo. Por eso nosotros tenemos una misión y tenemos que cumplirla. Y tenemos que ser realmente muy sensibles en este sentido, porque si no las personas se siguen yendo al infierno sin que nadie les predica de que hay una vida nueva y abundante si conocen a Cristo. Aquí Jesús venció toda discriminación y predicó el Evangelio, o se predicó a sí mismo, mejor dicho, para que esa persona fuese salva. Y la mujer esta le preguntaba, ¿cómo tú ni siquiera tienes un tarro, qué sé yo, para sacar agua del pozo? ¿Me pretendes dar agua? Y Jesús le dice, el agua que yo te voy a dar va a saciar tu sed definitivamente. No es el agua común y corriente, es el agua de vida. Y ese es el agua de vida que nosotros podemos darle a las personas si les damos a conocer a Jesucristo. Y para eso Dios nos va a dar sabiduría, nos va a dar oportunidad, pero tenemos que estar tomándolo en cuenta muy, muy seriamente porque las personas se siguen yendo al infierno inexorablemente. Y los que podemos decirle, hay una vida diferente, hay un futuro diferente, hay una eternidad diferente, a veces nos quedamos callados. Jesús venció todas las discriminaciones y predicó a Cristo.
La última cosa muy importante es que Jesús no discriminó, no condenó a la mujer. Esta mujer ya venía condenada por la sociedad. Esta mujer ya venía acarreando tribulaciones, sufrimientos, torturas, y se sentía marginada por su misma situación social. Y cuando Jesús le reconoció que había tenido 5 maridos y que el que tenía ahora no era su marido, esta mujer se sintió descubierta. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, también vamos a descubrir el interior de las personas y vamos a darle a conocer lo que va a traer la satisfacción plena para sus vidas. Sin embargo, hay muchas personas que por el simple hecho de saber mucho de la Biblia, ya se consideran jueces. Y esto lo digo porque el legalismo es una especie de condenación. Cuando nosotros con un dedito acusador le decimos a las personas que están en pecado y pensando que nosotros somos más santos que ellos, como para decir, vos tenés que salir de esa situación. Jesús no condenó a nadie porque vino a salvar a todos. Jesús mostró amor, misericordia, mansedumbre, para que ninguno se perdiera. Por eso nosotros tenemos que convertirnos en personas que no peleen, que no estén perdiendo esa sensibilidad de ver la urgencia y la necesidad que hay en las personas, que si se mueren, vaya a saber a dónde se van, porque vemos, a mí me ha tocado visitar en terapias intensivas a gente que estaba totalmente, prácticamente desahuciada. En un caso, yo me acuerdo concretamente, le impuse mano, le dije, mira, yo declaro que vas a ser sano y Dios va a intervenir en tu vida y que Dios te bendiga, que puedas recibir a Cristo en todo lo que me puedas entender. Si me entendés algo, la persona estaba en coma prácticamente, ya desahuciada. Sin embargo, oré creyendo que iba a escuchar a esa persona y me fui. Pero me fui con incredulidad. Me fui creyendo que mi oración no había llegado ni al techo. Pasaron como 1 mes y medio. ¿A quién veo en la esquina con su mamá? A la persona que estaba desahuciada en la terapia. A mí me impactó. Y me estoy refiriendo a Rubén. ¿Se acordarán ustedes de Rubén? Bueno, me impresionó. Le tuve que pedir perdón a Dios. Nosotros tenemos que predicar. Dios se encarga del resto. Nosotros no somos dueños del resultado, no somos dueños de los frutos. Es Dios el que hace tanto el querer como el hacer y el que hace que las cosas sucedan más allá de nuestra incredulidad. Yo te quiero animar a que con fe vos hagas lo que tengas que hacer para agradar a Dios y vas a ver cómo Dios te va a recompensar, te va a galardonar y vas a ver frutos gloriosos. Pero ahora mismo, si pensás que hay alguien sufriendo, si hay alguien necesitado, mandale un WhatsApp, decirle te animo en el nombre de Jesús, Dios puede salvar tu vida, mirá lo que hizo con la mía, y abrirle tu corazón. Jesús le habló de él, compartirle tu experiencia también. Eso es irrefutable, nadie te la puede negar. Anímate, sé prudente, pero Dios te va a dar la sabiduría si tienes un corazón para ganar almas para Cristo. La Biblia dice que el que gana almas es sabio, el que gana almas es sabio, el que gana almas es sabio. Dios permita que seamos sabios también. Y por último, esta mujer tuvo un efecto multiplicador que nadie lo podría haber previsto. Dice en el versículo aquí, por ejemplo, fíjense, 28 al 30, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ni siquiera nosotros somos capaces de decir lo que puede llegar a pasar con una persona que acepta a Cristo. El efecto multiplicador puede ser potenciado de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque esta mujer fue a una ciudad e hizo que la ciudad vinieran a él. Se animó a hablar de Jesús. Vengan a ver lo que esta persona hizo conmigo. Si vos te animás a decir, vean y prueben lo que Jesús hizo conmigo, también va a suceder con vos
que esas personas se conviertan y se vuelvan a Cristo. Es tiempo de que nosotros estemos teniendo en cuenta que la prioridad fundamental de toda iglesia es extender el reino de Dios y hacer que las personas sean salvas. No hay otro motivo. Podemos tener muchas actividades, podemos tener muchas cosas, hasta templos fastuosos. Yo estuve en Europa visitando un montón de iglesias en varios países, templos fastuosos arquitectónicamente, pero vacíos. Eran museos. Es la iglesia que se mueve de la manera que puede, como debe, en este tiempo para extender el reino de Dios. Y según ahora termino, las estadísticas que nos han pasado recientemente de toda la actividad de la iglesia y de todos los movimientos que hay en la vida de la iglesia, podemos constatar que desde que comenzó la cuarentena hasta ahora hay casi 200 personas que se han incorporado nuevas a nuestra iglesia, incluyendo niños, obviamente. Y esto no para, recién empieza. No me estoy refiriendo a la cuarentena, ojo, no me tomen por fatalista. Estoy hablando del crecimiento y de lo que está haciendo Dios en medio de nuestro, con su iglesia. Así que te quiero animar, iglesia, a que no bajes los brazos, no pienses ni te justifiques diciendo cuando pase recién voy a empezar a hacer algo. Hoy, ayer, empezá a hacerlo. Y vas a ver cómo Dios va a seguir añadiendo el fruto que nos va a seguir maravillando cada vez más. Así que te quiero animar a que te conviertas en un ganador de almas, en alguien que confíe en Dios para que otros sean salvos. Dios te ha dado gracia, te ha dado contactos, te ha dado ya la personalidad justa para llegar a otros que ni yo ni otros pueden llegar, solo vos. Así que animate a llamar, a invitar, a conectar con el WhatsApp, en el Zoom, lo que sea. Yo veo a los pastores, me reúno con pastores me reúno a través del Zoom, con pastores de Estados Unidos, de Brasil, de Perú, de Chile, y todos están utilizando al máximo todas las posibilidades que tienen en este momento. Nosotros no podemos dejar de hacerlo. Así que movete, como decía la canción, chiquita, movete, movete, chiquito, movete, pero no te quedes de brazos cruzados ni tirado panza arriba viendo televisión. Por favor, vamos a orar y vamos a estar pidiendo que Dios se manifieste y se mueva con mucho más poder en medio de su iglesia. Ora por favor, Castillo, también. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento te ruego la poderosa llenura del Espíritu Amén. Santo para cada una de nuestras vidas, que se rompa toda estructura, que se rompa todo lo que pueda estar atándonos en este momento, sea temor, vergüenza o cualquier otro impedimento. En el nombre de Jesús, en este momento se desatan nuestras vidas y nuestro corazón y nuestra alma se llenan Amén. de toda palabra para poder bendecir a otros y llevarles de tu amor a otras Amén. personas. En el nombre poderoso de Jesús se abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y ya, Padre mío, estás preparando a esas personas con las cuales nos vamos a encontrar, sí, o vamos a llamar, o ya nos vas a dar nombres en sí, nuestra mente, en nuestro corazón, para Amén. poder empezar a hablarles de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, esas personas ya están preparadas por vos, ya están sedientas como esta samaritana, ya tienen una necesidad tremenda de vos, están esperándote, Señor. Ayúdanos a llegar con nuestras oraciones, con nuestras WhatsApp, con nuestros llamados. Ayúdanos a llegar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Quiero anunciarte, iglesia, que vamos a tener la campaña de aniversario. A nosotros no nos para nadie. Amén. A menos que sea Dios llevándonos al cielo. Pero el jueves a las 19 horas, viernes 19 horas, sábado va a estar el pastor Jacó, el jueves el pastor Josecito, el viernes el pastor Gustavo, el sábado el pastor Jacó y el domingo vamos a estar con los cultos habituales, terminando esta campaña. Son casi 30 años de gloria, de bendición. Ni me acuerdo de las cosas malas y feas que me pasaron. Nada. Todo es gloria y bendición para honra de Dios. Y la gloria más grande y la gratitud más grande son ustedes en Cristo. Los amamos y realmente son nuestro gozo y alegría, como dice Pablo. Así que sigan firmes, fuertes y por supuesto animándose unos a otros y
trabajando a full, con diligencia, todo lo más que se pueda, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y crezcan hasta la estatura de Jesucristo.